al Señor. Que Dios le bendiga a todos en esta mañana. Yo quisiera que usted mire al hermano que está al lado suyo y le dé un abrazo, le diga que Dios te bendiga. En esta mañana, prepárate a recibir palabra, olvídate de lo que dejaste en la casa, olvida todo asunto y ordena tu alma que en esta hora se enfoque en el Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sobre todo estar los hermanos juntos y en armonía. Esa persona que está al lado suya, a la derecha, a la izquierda, es aquel que está clavado en la cruz junto con usted. Estamos juntos en el camino del Señor buscando agradarle, bendecirle y glorificarle. Que nosotros seamos hermanos no solamente en la iglesia, no solamente aquí en el templo, mejor dicho, sino donde quiera que estemos y que Dios sea glorificado en todo. Así que alégrese cada momento de ver a su hermano en todo tiempo. ¿Cuántos vinieron buscando una palabra de Dios en esta mañana? Amén. Amén. Bien, pues les voy a pedir que busque conmigo en el día de hoy en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3. Es bueno que hoy en día tenemos los medios electrónicos, tenemos la palabra en los celulares y todo lo demás. Pero qué bueno es poder cargar con nuestras Biblias, tener la palabra del Señor en todo tiempo. No adorarla, por así decirlo, sino adorar al autor de ella. Así que siempre traiga su Biblia consigo. Ella misma dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 8, dice la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclac, los de Amalec habían invadido el Negev y habían asolado a Siclac y habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que solo se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaban lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Míreme acá brevemente. ¿Alguna vez usted en su vida ha llorado de esta manera? Que dice aquí la Biblia que no le quedó fuerza para seguir llorando. Dice que no les quedaron fuerzas para continuar. O sea, no habían más lágrimas, no había más ánimo. El dolor era tan fuerte que se encontraban de esa manera. Dice el versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas. Ahora míreme acá brevemente. Cuando usted está pasando por una situación complicada, no es falso que usted está pasando por una situación difícil. Lo que a veces nosotros pensamos es que solamente nosotros estamos pasando por una situación difícil. Aunque David es el protagonista de esta historia, la realidad es que el pueblo entero que estaba alrededor de él también estaba en una situación complicada. Todos estaban angustiados, no solamente David. David por encima de todo, claro que sí, pero no era un asunto particular de él. Todos ellos estaban angustiados. ¿Por qué? Por su familia, por lo que había acontecido. Y este es el versículo que yo quiero que todos ustedes memoricen. Repita conmigo, pero David. Como que usted desayunó, pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. Yo quisiera que usted se quede con ese texto ahí en la mente. Y dijo el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Era una especie de chaleco que utilizaban los sacerdotes al momento de ministrar. Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré esta banda de salteadores, los podré alcanzar. Él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto
librarás a los cautivos. Ore conmigo en esta hora. Señor, te damos gracias en esta mañana. Luego de adorar tu nombre, Señor, a través de cánticos y de alabanza, ahora queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú ministres a nuestros corazones de acuerdo a la necesidad de cada quien. Sea el nombre de Jesús exaltado en este lugar, mi Señor, a través de todo lo que hacemos, Padre amado, y que la palabra que se dará en esta mañana sea agradable para ti, salga de tu corazón, mi Señor, y edifique las vidas y los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo pienso que todos nosotros conocemos bastante bien o de una manera panorámica la historia de David. Cuando se menciona a David, inmediatamente nos llega a la mente, obviamente, su momento cumbre, vamos a decir, cuando mata al gigante Goliat. Todo el mundo conoce a David por ser ese dulce cantor de Israel. Para los que no lo saben, David es el autor de la mayoría de los salmos que están en la palabra del Señor. No todos, pero sí la gran mayoría. Fue él el escritor de ella. David es un joven que Dios sacó del anonimato. David es un joven que ya tenía un corazón en proceso de formación, y más tarde la palabra nos dice que tenía el corazón conforme a Dios y era una persona que era muy íntima con el Señor. Y para el momento en el que nos encontramos acá en este texto, ya han pasado algunos eventos importantes. En primer lugar, ya David no es un jovencito desconocido. Ya David no es simplemente un pastor de ovejas. Ya el momento de su salida a la luz pública, de cuando Dios lo llamó del redil, ven acá, yo tengo un plan para contigo, y lo muestra al pueblo, ya ha acontecido. David ya mató a Goliat. David ya era conocido por ser un joven con una unción especial. Ese muchachito que Dios había utilizado, porque se calcula que era bastante jovencito para ese momento, que Dios había utilizado para salvar ovejas de leones, de osos, utilizó esa misma confianza de la seguridad que Dios le había dado, de la confianza y de la fuerza que Dios le había dado para matar a un gigante. A pesar de que algunas veces, algunas situaciones llegan a nuestra vida para bendición y son de bendición, por algún momento puede que parezca algo contrario. Fíjense que cuando David mata a Goliat, a pesar de que ya el pueblo lo conoció y adquiere fama, y no es el objetivo principal, pero Dios necesitaba que él obtuviera fama para darlo a conocer. Y a pesar de que el pueblo se dio cuenta, este muchachito es un ungido del Señor, para David ese momento no fue tanto alegría, fue más tristeza que otra cosa. Y todo el mundo quizás sabe por qué, pero no lo ha analizado quizás profundamente. Lo que fue una gran bendición, David mató a Goliat. Este muchacho es especial. Fue de alegría para el pueblo. Para David le ocasionó grandes dolores de cabeza. Porque a partir de ese momento, un ataque de celos, un ataque de envidia se adueñó del rey Saúl. Y algunas personas, y donde el punto culminante para que ese ataque de celos llegara de Saúl, fue un cántico, para que ustedes vean, una cancioncita que empezaron a cantar unas doncellas que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Cuando Saúl escuchó eso, no, pero ya me llevó el reino, ya. Nada más falta que le den el reino. Y ahí empezó un ataque de celos. ¿Qué pasó con David a partir de ese momento? Saúl buscó formas impresionantemente claras de cómo eliminar a David. Y mientras David estaba en esa situación de cuidar su vida, Saúl estaba buscando ocasión para matarlo. Y empieza un corre, entra y sale de David buscando salvar su vida. Y la pregunta es, y usted se puede preguntar, ¿y qué de malo hizo David? ¿Cuál fue el error de David? ¿Qué pecado cometió él? No cometió absolutamente nada. Hay situaciones que a veces te ocurren que son negativas humanamente en tu vida, que tú te preguntas, ¿y qué fue lo que yo hice? Y muy probablemente la respuesta es,
nada. Es más, probablemente tú has hecho lo correcto y haciendo lo correcto te ocurren cosas equivocadas. Eso no quiere decir que Dios esté enfadado contigo o que tú hayas hecho algo mal. Lo que sí significa es que Dios está haciendo algo contigo. Es que Dios está trabajando algo en tu vida. Hasta ese momento David no había hecho absolutamente nada malo, pero Dios estaba haciendo algo en David. Y también estaba trabajando algo en Saúl. Saúl se empecinó contra este muchachito. Saúl se empecinó contra él. Y en una corredera, David fue demostrando lo que había realmente en su corazón. En las situaciones difíciles de nuestra vida, va a salir a la luz lo que está en tu corazón. En las situaciones complicadas, cuando la situación está apretada, cuando están hablando mal de ti, cuando te acusan falsamente, cuando te ocurren cosas injustas, va a salir lo que realmente está en tu corazón. ¿Qué haría usted si Dios le pone la vida de sus enemigos en su mano? Y no me voy a ir más lejos, porque hoy en día no estamos en ese tiempo donde la gente mataba así por así, no había policía, no había derechos humanos, era otro tiempo. Pero si Dios te entrega a un enemigo en tu mano, ¿qué tú harías en ese momento? ¿Aprovecharías para acabar de desacreditarlo, liberarte de él? ¿O actuarías con misericordia y harías la voluntad del Señor? ¿Qué dijo el Señor que debemos de hacer nosotros con nuestros enemigos? Matarlos, aprovecharlo. Y aquí el Señor te entregará a tus enemigos. Aprovechalo cuando te lo entregue. No, eso no es lo que dice. La Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de bendecir a los que nos maldicen. ¿Qué hizo Jesús con aquellos que lo estaban matando, clavándolo en la cruz? Señor, llévatelo ahora mismo, fuego del cielo con ellos. No, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo David con la vida de Saúl cuando en diferentes ocasiones Dios se lo entregó en su mano? Los que estaban alrededor de David en el momento de que él huía, porque él tuvo que empezar a huir en una primera partida, le decían: Jehová te lo ha entregado en tu mano, acábalo ahora mismo. Y él le perdonó la vida en diferentes ocasiones. Una de ellas tan vergonzosa que la Biblia dice eufemismo, para no decir, Saúl se encontraba en una cueva haciendo necesidades fisiológicas. Y en ese momento David se le acerca, le corta un pedazo del manto y se aleja de él y le dice: mira, mi señor, si yo quería te quitaba la vida. ¿Qué es lo que yo he hecho? No soy más que una pulga delante de ti. Y le habla y ahí empiezan a llorar y aparentemente Saúl se arrepiente. No se arrepintió, quería quitarle la vida. Y David entonces tomó la decisión de darse cuenta: yo no puedo seguir en esto. Y por un momento tuvo una especie de declive anímico y sale corriendo y se va a vivir a donde los gentiles. En el momento en el que nos encontramos aquí en 1 Samuel capítulo 30, las cosas estaban muy mal para David. Las cosas estaban saliéndole todo mal. Yo no sé si alguna vez en su vida usted ha sentido: pero acá, pero a mí me sale todo mal. Me está saliendo todo mal. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que una semana se le dañó la licuadora, se le dañó el carro, discutió con la esposa, le fue mal en el trabajo, le fue esto, se enfermó? Como que todo se junta, como que todo. David estaba en esa etapa. Todo le estaba saliendo mal. Todo estaba como de mal en peor. La economía estaba mal. Dios como que no aparecía. Todo era fuego por arriba y fuego por abajo. Como dice el pastor Elvis, no es si la piña está agria, es que no hay piña. Todo le estaba saliendo mal. Era todo un problema. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Todo le estaba saliendo absolutamente mal. Y él se encontraba en un tiempo donde ya había salido de Israel y se había refugiado en otros lugares. Y si nos vamos unos cuantos capítulos atrás, al capítulo 22, usted se va a dar cuenta que Dios había empezado a trabajar con él en esta situación de una manera un poco graciosa. Cuando usted está en una situación difícil, ¿cuántos de aquí le dicen: Jehová, ayúdame? Jehová, yo confío en ti. Jehová, tú eres mi sustentador. Señor, tú eres el que me va a dar la mano. Señor, envía la ayuda. La Biblia dice que Dios le mandó ayuda a David. Miren la ayuda que Dios le mandó a David. 1 Samuel 22:2. Dice la Biblia que en la cueva de Adulán se juntaron con él, escucha el apoyo, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Escuche ese respaldo que recibió del Señor ahí en ese momento. El que se encontraba mal recibió 400 que estaban peor que él.
Porque a veces nosotros pensamos que solamente le podemos servir a Dios cuando estamos allá arriba, cuando nos encontramos fuertes, cuando nos encontramos así, llenos de fuerza. No, aún en los tiempos difíciles, Dios puede usarte para darle ánimo a otros, para pastorear la vida de otros, para llevarle una palabra de aliento a otras personas. Dios te puede utilizar en cualquier momento en tu vida. Algo Dios puede hacer. Aleluya. En ese tiempo donde Él se encontraba desesperado. Y miren, hablamos hace unos domingos o el domingo pasado de patrones que se repiten. Elías se encontraba también, 1 Samuel 17, 18 y 19, en una situación difícil. Huye de Acab, no tiene alimento y Dios le dice: vete de aquí, que yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Usted dirá: wow, me mandó el Señor a los cerros de Gurabo. ¿Cuál es la organización más cuchicuchi, más popi de aquí de Tamboril? Tamboril Hills. Me mandó el Señor a una mansión en Tamboril Hills, donde una señora muy adinerada me va a proveer. ¿Sabe dónde lo mandó el Señor? Donde una viuda que estaba peor que él. La recepción que le dio a Elías fue: mira, yo nada más tengo un chin de aceite y harina, me lo voy a preparar y me voy a echar a morir. Jehová, ¿y dónde fue que tú me mandaste? Pues yo escuché mal, porque tú me dijiste que me iba a proveer. Pero esa que estaba en una situación difícil, en esa situación difícil, Dios hizo un milagro impresionante, y en lo poquito que ella tenía le dio sustento y lo multiplicó para gloria del Señor. Elías hizo un milagro con eso poquito que él tenía. A veces quizás tú te puedes sentir: pero yo no puedo atenderte a ti, yo no puedo hacer esto. Jehová, ¿por qué tú me pones más carga? Yo estoy de que me atiendan a mí ahora. Atiéndeme a mí. Y Dios tiene un sentido del humor gracioso. Y Dios viene y me manda más carga, o no, le manda más carga a David cuando él necesitaba ayuda. En un momento como es. Entonces, ahí el Señor sigue trabajando con David. Posterior a eso, en el capítulo 27, nosotros vemos que David tomó una decisión ya donde humanamente él entendía: bueno, ya está bueno. Ya no puedo seguir huyendo. A pesar de que andaba con sus valientes, esos 400 hombres se convirtieron junto con David en una especie de un equipo paramilitar. David andaba con hombres armados para arriba y para abajo. Y a pesar de eso, dice la palabra que él tomó la decisión: yo me voy a vivir con los filisteos. Ya yo no puedo seguir huyendo de Saúl. Presta atención a la decisión que él tomó. Es una decisión de desesperación. Es una decisión tomada en la angustia. Cuando nosotros nos encontramos muy tristes, o cuando nos encontramos muy felices, no se deben de tomar decisiones muy importantes, porque la va a tomar tu emoción en ese momento, la va a tomar o tu felicidad en ese momento excesiva, o tu tristeza o tu angustia en ese momento es que va a tomar la decisión. Entendemos que Dios tiene un propósito en todo, pero al parecer ahí en ese momento el que tomó la decisión fue la tristeza. Fue la angustia de David. Porque ¿qué significaba eso? David decidió irse a vivir al pueblo donde él le había matado el gigante. Es decir, él se fue a vivir con el enemigo para salvarse de la persecución de Saúl. Una decisión totalmente desesperada. Y amados hermanos, cuando usted analiza esto no es justo, esto no era merecido. Esto no era algo que él quizás pensaba que era tolerable, pero así a veces funcionan las cosas en la vida. La vida a veces no funciona de una manera justa como uno quisiera que ocurriese. No ocurren las cosas en el momento que a veces nosotros pensamos. Y ahí empezó una especie de situaciones incómodas a multiplicársele a David. Y el diablo empezó a manifestar el plan que él tenía para con David. El diablo tiene un plan, pero Dios convierte ese plan en algo de bendición para nuestra vida. Y el punto es el siguiente: a pesar de que todo le estaba saliendo mal, aunque David no se diera cuenta, nosotros desde afuera podemos ver que Dios siempre estaba con él. ¿Quiénes de los que están aquí juegan dominó? Levánteme la mano. Los que juegan dominó se han dado cuenta que el que está afuera lo ve todo muy fácil y opina: pero tú tenías que jugar aquella. Claro, pero tú estás viendo el juego de todo. El que está afuera ve todo muy fácil. Pero Robinson, ¿cómo fue que tú hiciste eso? Tú tenías que hacer esto y aquello. Pero el que tiene la presión
y está adentro y está en la candela, no tiene la tranquilidad, ni la holgura, ni la paz para ver las cosas desde afuera como tú le estás viendo. Qué fácil es opinar, pero fulano, tú sí juegas malo. Pero el que está adentro cogiendo la pela, tiene. Entonces, desde afuera, nosotros podemos ver muy fácilmente que Dios estaba con David. Era evidente, a pesar de que las cosas le estaban saliendo mal, Dios estaba con David. Pero David era el que estaba cogiendo la candela. David era el que estaba huyendo por su vida. David era el que estaba bajo la crítica de la gente. Todo lo que hacía estaba mal, todo lo que esto, aquello, lo otro, en la presión del momento. Entonces, 1 Samuel 28:2 nos dice que Aquis era el rey de los filisteos. Puede ser el nombre o puede ser un título como faraón, pero era el rey de los filisteos. David, de alguna forma providencial, porque esto es algo extraño, definitivamente Dios estaba detrás de todo esto. David halló gracia con el rey de los filisteos. Vea qué cosa. Halló gracia y David se congració con él, se ganó la confianza de este hombre, logró inmiscuirse. Es probable que para los filisteos, que David se fuera para el lado de ellos, fuese como un trofeo, fuese como algo glorioso. Su mejor soldado está conmigo. Lo tengo aquí. Puede que haya sido algo como esto. El punto es que David logró encontrar gracia en el rey de los filisteos. Y aquí le mostró a David que tenía planes para con él. 1 Samuel 28:2 dice: ten entendido que esto fue ya después de un tiempo de David haber habitado con ellos. Dice la Biblia que David habitó 1 año y 4 meses en tierra de los filisteos. 1 año y 4 meses. Y Aquis le dice a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Le está diciendo: tú vas a salir conmigo a pelear contra Israel. ¿Usted está entendiendo lo que él le estaba pidiendo? Y David le respondió a Aquis. Aquí yo entiendo que David se merece el gran soberano. Se merecía un Oscar. Se merecía un premio a la mejor actuación. Porque David, cuando el rey de los filisteos le dijo: tú vas a salir conmigo a pelear contra Israel, no le dijo: no, yo no puedo pelear contra ellos, porque no le puede decir eso. No le puede decir: ¿por qué tú no puedes pelear con ellos? Pues tú me vas a traicionar a mí. Pero tampoco, tenía una situación complicada. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará a tus siervos. Y Aquis le dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. David le hizo, a mi juicio, un allante, una actuación de que sí, tú puedes confiar conmigo, yo voy a estar contigo, vamos a pelear contra Israel, yo voy a salir a la batalla contigo, porque no tenía otra opción en ese momento. Tuvo que manifestar de esa manera. Y al decirle esto, Aquis le dijo: wow, tú vas a ser mi guarda personal, tú vas a ser el encargado de mi seguridad, yo te voy a ascender, tengo planes para contigo. Es decir, David se encontraba en una situación literalmente de la espada y la pared. No sé cuántos de ustedes se han encontrado en situaciones donde usted dice: pero Jehová de los ejércitos, por enfrente no puedo ir y por detrás me va peor. A la derecha hay problemas y a la izquierda hay más problemas. Jehová, ¿pero y qué es? Por adelante, a David no podía decirle a los filisteos: no, yo no voy a pelear con ustedes, pero en el fondo de su corazón tampoco podía ir a pelear contra su pueblo. De aquel lado le estaba esperando Saúl. Si él decía: Saúl, no, yo no estoy con ellos, Saúl le iba a matar. Pero si iba con los filisteos, iba a traicionar a su propia sangre. No solamente a Saúl, sino a su propia sangre. Literalmente estaba entre la espada y la pared. A veces tú y yo nos encontramos en situaciones donde tú, humanamente hablando, no encuentras una salida, donde tu inteligencia no da para resolver diferentes problemas, pero de los problemas que yo no me puedo sacar, la mano del Señor tiene poder para sacarme, para darme luz, para darme entendimiento, para abrirme la puerta que yo no he visto, para darme la sabiduría y las palabras correctas para hablarlas cuando tengo que hablarlas. David se encontraba en un momento donde solamente Dios podría salvarlo de esa situación. Hay situaciones en nuestra vida donde nosotros no podemos salirnos de ahí. Y lo peor del caso es que a veces nos encontramos en situaciones así, siendo guiados por la mano del Señor.
Moisés se encontró en una situación parecida cuando, sacando el pueblo de Egipto, se encontró frente al Mar Muerto, al Mar Rojo, y detrás de él se le apareció Faraón con su ejército. Alguien podría decir, bueno, es que Moisés no debió de haber dirigido el pueblo ahí. Hay un problema con eso. Moisés no era que iba dirigiendo el pueblo. Moisés estaba siguiendo una nube que era dirigida por el Señor. El GPS del cielo fue que llevó a Moisés ahí. Fue Dios que puso a Moisés ahí. Por enfrente el Mar Rojo y detrás el Faraón esperándolo para matarlo. A veces nosotros nos encontramos en situaciones complicadas obedeciendo al Señor. Pero ¿y qué es esto? Pero esto está, yo no veo la salida de esto. Pero Dios necesita que nosotros aguantemos. Pero Dios necesita que nosotros confiemos. Pero Dios necesita que nosotros recordemos que le servimos al Dios que nos acompaña en las pruebas, que nos acompaña en los tiempos difíciles. Jehová no te deja solo. El que te está guiando es el que te va a abrir la puerta también. El que te va a proteger, el que te va a guardar, el que te va a salvar. En la mente de Moisés no estaba que Dios iba a abrir el mar. ¿Y qué es esto? Y lo grande del caso es que Dios le dice, ¿por qué tú clamas a mí? Toma tu vara y abre el mar. Dios le estaba diciendo, este es un momento de actuar. Este es el momento de echar hacia adelante. David estaba ahí y David no había hecho nada malo. David se encontraba en una situación complicada donde humanamente, piénselo, no había una fórmula matemática. No había un escape de tigueraje, no había nada, ni humano, nada que él pudiera hacer. Ahí solamente Dios podía meter su mano para salvarlo. Aquis creía a David, dice 1 Samuel 27:12, y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo y será siempre mi siervo. Miren el plan del enemigo. Satanás veía en David un soldado frustrado, que le había atrofiado el plan del Señor. Ese plan, esa unción que Samuel derramó sobre él, yo le he desbaratado. Él no va a ser rey, él va a quedar siendo un servidor de Aquis. Él no va a ser el dulce cantor de Israel. Esos salmos no se van a escribir. Esos planes maravillosos del Señor no se van a hacer. De este no va a venir la descendencia del Mesías. Ese era el plan de Satanás para con David. Pero ese plan Dios no permitió que ocurriera, sino que se cumplió el plan maravilloso que Dios tenía para con David. Satanás también tiene planes para con nosotros. Satanás quiere que tú te quedes en el mundo donde tú estabas. Satanás quiere que tú te quedes haciendo lo que tú hacías antes. Satanás no quiere verte sirviendo al Señor. Satanás no quiere verte estudiando la palabra del Señor. Satanás no quiere verte siendo perseverante en la fe. Satanás también tenía planes contigo y tenía planes conmigo. Pero hemos recibido el Dios de salvación que viene y nos saca del mundo, nos sacó de donde estamos. Yo no vine a los pies del Señor, Él nos trajo amorosamente a su camino. Él es el que nos ha traído y cumple el plan para con nosotros. A veces ocurren cosas que no estaban en nuestros planes, pero es Dios mismo que nos está conduciendo hacia ahí, por su amor, por su misericordia. Pero hay que aguantar, repita conmigo, aguanta. Persevera, hay que perseverar. Si David hubiese renunciado, abortado en ese momento, no se cumple nada de lo que Dios tenía planificado. Él debió aguantar ese tiempo de presión. A veces los cristianos soportamos tiempos de presión con frecuencia. Tiempos donde entramos en situaciones incómodas y donde llega el choque teológico, vamos a decirlo, es que nos encontramos, pero yo estoy obedeciendo al Señor. David se encontraba en esa situación, pero Dios estaba cumpliendo su plan en David. Así que el hecho de que él estaba pasando por una situación complicada quería decir que Dios estaba haciendo algo. ¿Y cómo libró el Señor a David? Aquis le dijo, prepárate porque tú vas a salir conmigo mañana a pelear. Y se sabe que era contra Israel. Ese capítulo no lo dice, pero el siguiente lo dice. ¿Y qué ocurre? Imagínense, a veces nosotros leemos la palabra y no nos imaginamos, Dios mío, pero ¿cómo fue que pasó esto? Salieron a la batalla y David salió con él.
Y David estaba marchando hacia la batalla para pelear contra Israel en ese momento. Yo no sé lo que estaba pasando por el corazón de David en ese instante. Yo no sé lo que hubiese ocurrido si la batalla comienza y David hubiese estado ahí. Lo que yo sé es que la Biblia dice que pasó lo siguiente. Mientras ellos iban caminando rumbo a la batalla, el juego de ajedrez se parece mucho a cómo ocurrían las batallas en tiempos anteriores. Primero se van mandando los peones, oficiales de bajo rango. El rey estaba en la batalla. No es como ahora que un presidente manda al ejército y no está involucrado directamente en la batalla. Antes el rey iba a la batalla, aunque obviamente no peleaba, estaba desde atrás. Al menos si no era derrotado, se quedaba ahí. Ellos iban a la batalla. Mientras iban a la batalla, los príncipes de los filisteos le empezaron a preguntar a Aquis: ¿y qué hace ese hebreo aquí? Y Aquis les responde: pero ese es David, ese es quien me ha servido fielmente por tanto tiempo, no he hallado ninguna falta en él. Y ellos empiezan a decirle: saque ese muchacho de ahí, porque de qué manera podrá él congraciarse más con Saúl que traicionándonos a nosotros en medio de la batalla. Y Aquis, dice la Biblia, que no respondió de una manera agraviante, pero va y se acerca donde David y le dice: mira, los príncipes de los filisteos entienden que tú no debes de ir a la batalla, retírate. ¿Sabe lo que le dijo David? Pero ¿cómo va a ser? ¿Qué yo he hecho? ¿En qué yo te he afectado? ¿Cómo va a ser? Déjame para que tú veas lo que yo voy a hacer por ti, mi Señor. Pero por dentro, bendito sea Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Y Dios lo zafó de lo que él no podía zafarse. Lo sacaron de la batalla. Lo sacaron. No pudo ir a la guerra. Porque el Señor es el que controla todas las cosas. Nada se sale del control de Jehová. Jehová te metió en la candela, tranquilo. Él te va a sacar también. Él te va a dar el alivio, Él te va a dar el soporte. Pero vamos a mantenernos entendiendo que algo está haciendo el Señor. Repita conmigo: algo está haciendo el Señor. Jehová te acompaña en medio de la prueba. Dios no es un Dios desinformado que te pide hacer cosas que Él no sabe que tú puedes aguantar. Dios no nos pide hacer cosas que Él mismo no ha pasado por ellas. ¿Sabe lo que nos debe de llamar la atención a nosotros? Que todas las situaciones por las cuales nosotros pasamos, Jesús la pasó y más que nosotros. Dios sabe perfectamente lo que es el temor, lo que es la angustia, lo que es la traición, lo que se siente la enemistad, lo que se siente que te maldigan, lo que se siente que te traicionen, lo que se siente el dolor físico, mental, emocional. Jesús pasó por todas esas cosas. Jesús era un hombre, carnalmente hablando. Era todo hombre, era todo Dios, pero era hombre. Él le dolió que lo clavaran, le dolió la negación de Pedro, le dolió la negación de Judas, le dolió la incredulidad de la gente. Algunos de ustedes se han preguntado: ¿y por qué dice la Biblia Jesús lloró ante la tumba de Lázaro? ¿Por qué Jesús llora si Él sabe que lo va a resucitar? ¿Por qué? Si hubiera sido yo, ya, estate tranquila, Marta, María, Lázaro, sal, ya, no fue, ya. Pero Jesús llora. Y una de las interpretaciones más reconocidas de ese texto es que llora por la incredulidad de la gente y también por la empatía del ver el dolor de los demás. Pero él como Jesús no tenía por qué llorar, porque él sabía que lo iba a resucitar. Él mismo fue que dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y cuando se entera de la enfermedad de Lázaro, en vez de salir corriendo a sanarlo, ¿saben qué hizo él? Se quedó 2 días más donde estaba. Jesús sabía que Lázaro iba a enfermar, a agravar, a morir y heder. Él sabía toda esa situación, Él sabía todas esas cosas. Pero Dios siempre tiene un plan. Y Dios siempre es el que nos acompaña en medio de las tribulaciones y de las pruebas. Dios libró a David de esa situación de la que él no podía librarse. Dios también te puede librar de esa situación de la que tú no puedes librarte.
Dios tiene el poder de abrir puertas. Dios tiene el poder de eliminar deudas. Dios tiene el poder de que salgan papeles. Dios tiene el poder de sanar. Dios tiene el poder de cambiar el corazón. Yo no puedo cambiar los corazones. El Espíritu Santo es el que puede cambiar los corazones. Yo no tengo poder de cambiar a ninguna persona. Yo no tengo el poder de que cambien las circunstancias. Jehová tiene el poder de que cambien todas las cosas. Y por ese tiempo que David estaba pasando, Dios estaba informado. Y Dios fue quien produjo el cambio en ese momento que David no podía ocurrirlo. Ahora piense en lo siguiente. David es sacado de la batalla. Y usted dirá, wow, David aquí va a tener un respiro. Aquí ya por fin, ya se está viendo cierta paz. Ya por fin se está viendo que ya voy a tener cierta tranquilidad. Cuando sale de la batalla, lo que le está esperando a David es el texto que nosotros leímos. Él le habían otorgado, vamos a decir, una urbanización dentro de Filistea, de la tierra de los filisteos, que se llamaba Siclac. Vive allá, tú y tu gente. Mientras él estaba siendo liberado de esa batalla, dice la Biblia en 1 Samuel 30, que fue el capítulo que leímos al inicio, que los amalecitas vinieron y arrasaron con todo. Vinieron y se llevaron todo, sus mujeres, sus propiedades, quemaron todas las cosas, arrasaron con todo. Y ahí es cuando ya es la gota que derrama el vaso, porque usted dirá, pero ¿y hasta cuándo es más candela y más prueba y más situación y más cosas? Salgo de un problema y llego aquí, es otro peor todavía. Y lo peor del caso es que la gente que estaba alrededor de David, que eran los que se encontró con él en la cueva de Adulán, los que estaban con él en el tiempo difícil, los que se convirtieron en los valientes de David, llegaron a un punto de desesperación tal que empezaron a hablar de apedrearlo, empezaron a hablar de matarlo. Así que aquí David está en una situación difícil y es como decíamos ahorita, el que está metido en la situación de desesperación, el que su mente no le da la tranquilidad para pensar y para ver el cuadro general por completo, no puede darse cuenta de que al final Dios es el que está moviendo las fichas. Me gusta ilustrarlo como cuando uno está armando un rompecabezas. Hoy en día no se arman muchos rompecabezas. Mi esposa armaba en su juventud, a veces la ha comprado a los muchachos. Hoy en día veo que no se usa tanto. Pero el rompecabezas es una actividad de agilidad y ayuda en el desarrollo mental, porque te ayuda a ver las cosas desde un campo mayor. Por afuera tú ves la foto y tú dices, qué lindo se ve. Lo difícil es armarlo. Lo difícil es darte cuenta dónde esa pieza encaja en medio, en ese momento en su vida. Cómo esa situación realmente es para beneficio en ese tiempo. Y David se encontraba en esa situación donde ya hasta sus propios amigos, sus propios íntimos ya empezaron a desconfiar. Ven acá, pero ¿será que Dios no está con David? ¿Pero será que cometimos un error? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que aquí todo sale mal? Siclac estaba incendiado. Todas las personas habían sido tomadas y todo lo había salido mal. Entonces, para colmo, el refugio de David, que era el rey de los filisteos, Aquis, ya le habían sembrado dudas con respecto a la lealtad de David. ¿Qué podía hacer David? ¿Me devuelvo para Israel? Allá estaba Saúl esperando para matar. Ahora entonces no puede volver a Israel. El que está dándole refugio ya le sembraron ciertas dudas y los que están a su alrededor ya están hablando de apedrearlo. Todo le salía mal, fuego por arriba, fuego por abajo, no se ve otra situación difícil de salida. Y aquí está lo que hizo el rey David. Él no era rey todavía, lo que hizo David en ese momento. Lo que tú y yo también necesitamos hacer, lo que tú y yo también necesitamos recordar cuando nos sentimos angustiados, porque vamos a ser sinceros, somos seres humanos. Hay momentos donde nos sentimos, donde el ánimo nos baja. Hay momentos donde no sentimos que haya una salida. Hay momentos donde a veces usted se encuentra como se encontraban los de Siclac, que le faltaron fuerzas para seguir llorando, donde todas las situaciones que se ven aparentemente son malas noticias por aquí y por allá. Yo recuerdo que mi esposo y yo somos ingenieros industriales. Cuando yo trabajaba en zonas francas,
antes de estar en la iglesia madre a tiempo completo, en el camino del trabajo, me buscaban. Yo no sé si ustedes han escuchado un programa que se llama En la Mañana, de José Gutiérrez. Y yo me di cuenta que cuando yo llegaba al trabajo, yo llegaba, ¿qué es lo que pasa? Y llegaba como bravo, como de este país no sirve, todo aquí está mal, esto es un problema, el síndico no hace nada, todo aquí es un problema, esta computadora no funciona. Y me di cuenta que yo en la mañana, ese programa, no, si usted quiere, óigalo, pero es todo mala noticia. Fulano no sirve, qué sé yo qué, está malo. Y es como mala noticia y mala noticia. Y yo, espérate, tengo que dejar de oír esto porque llegaba como alterado, llegaba como todo malo. David estaba así. Todo era malo. Me fui para allá a la guerra y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Me sale la cosa. Todo es un problema. Llego aquí, todo es candela, todo es un problema, todo es una situación. ¿Qué hace David en esa situación? No se empieza a quejar. No empieza a dudar del Señor. No empieza a quejarse con el Señor, sino que dice la Biblia que él mandó a buscar el efod. El efod me habla de esa comunión íntima, secreta con el Señor. El efod me habla de esa orden sacerdotal. Se puso su traje de sacerdote en ese momento y empezó a clamar al único que podía liberarlo, al único del que podía renovarle las fuerzas. No empezó a decirle al Señor todo lo malo que había, sino que dice la Biblia, 1 Samuel 36, David se fortaleció en Jehová su Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, porque a veces mi esposa no me puede fortalecer, a veces el pastor, a veces yo no te puedo fortalecer, a veces un hermano amado te va a faltar, pero Jehová de los ejércitos nunca te va a faltar. La fortaleza viene del Señor. El Señor siempre está dispuesto a fortalecernos. 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahí podemos ir y clamar al Señor. ¿Cómo se fortaleció David en el Señor? Buscando la presencia del Señor, refugiándose en el Señor, orando al Señor, clamando al que todo lo puede, al único que tiene la respuesta para nosotros. Y David buscó la presencia del Señor y recibió de él fortaleza. Míreme acá brevemente. Ninguna persona que busca el rostro del Señor sale de la misma manera después de haber buscado el rostro del Señor. Nadie sale igual. Nadie sale igual. Algo sucede en nuestra vida. ¿Se resuelven los problemas automáticamente? No necesariamente. Pero algo sucede dentro de nosotros cuando buscamos el rostro del Señor, cuando nos humillamos delante del Señor. ¿Quién sabe si lo que Dios anda buscando es que yo me humille delante de Él? ¿Quién sabe si lo que Dios anda buscando es que yo entienda que no es Aquis el que me puede resolver, que solamente Jehová que me puede resolver? Porque a veces como seres humanos ponemos nuestra confianza, Juliana me va a resolver. Y oh sorpresa, Dios hace que Juliana no me resuelva para que yo tumbe ese ídolo. Porque criticamos mucho la religión popular, pero ídolo no es nada más una virgencita. Eso no es ídolo. Ídolo no es nada más San Judas Tadeo o que sé yo qué. No. Ídolo es toda aquella situación, persona que sustituya a Dios de su lugar. Eso es un ídolo. Entonces, dentro del pueblo evangélico, a veces hay creyentes que su ídolo no es la Virgen, es el pastor. A veces la iglesia. No, que mi iglesia es la única y la perfecta. No. Por eso me gusta la visión del pastor Elber. Miren que ni siquiera ponemos el logo de la iglesia aquí visible y no hay nada malo con eso, pero es una forma de que la gente no ponga la atención en la institución ni en la gente, sino como cantamos ahorita, solo Jesús, solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solo a través de Jesús, solo a Él la gloria, solo Él la merece, solo Él merece nuestra confianza. Aleluya, solo el Señor. La Biblia dice, pongan los ojos en Jesús. Nos dicen Pablo, y Pablo es digno de imitar. Nos dicen Pedro, y Pedro es digno de imitar. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en mi Salvador, en tu Salvador. En Él es que tenemos que confiar. Entonces, Dios permite que se caigan esos estándares, esas personas que ponemos a veces en altos pedestales, para que confiemos en Él. David ahí confió en el Señor y Dios lo fortaleció y arrancó para adelante y consultó a Jehová. Repita conmigo, consultó con Jehová. En tiempos de dificultad, yo tengo que recordar que Dios me acompaña en las pruebas, pero también tengo que consultar a Jehová. Consultar a Jehová. Y consultar a Jehová puede ser
literalmente, ¿qué dice? Dice algo el Señor. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esto? ¿Qué ya dijo el Señor? Yo tengo que revisar primero qué ya dijo el Señor. Si Dios ha hablado algo que está relacionado con esto, si Dios ha hablado algo que tiene que ver literalmente con esto, porque para eso dejó el Señor la palabra. Segundo, Dios nos habla a través de la oración. Tercero, Dios nos habla a través de otros creyentes maduros en la fe. La Biblia dice: en la multitud de consejos está la sabiduría. Es bueno pedir consejo. Lo que yo tengo que ver es a quién le estoy pidiendo consejo. Yo no puedo ir a pedirle consejo de cómo ejercitarme bien a una persona que nunca ha ido a un gimnasio, que no sabe de eso. Me va a teorizar, me va a decir cosas que ha visto por ahí, pero no lo ha vivido. No lo sabe, no reconoce. Yo tengo que ver a quién le estoy pidiendo un consejo, de quién me está aconsejando, porque hay gente que aconsejan cosas que ni ellos mismos viven. Yo tengo que ver quién me está aconsejando. ¿Tiene testimonio esa persona? ¿Qué dice su vida? Jesús dijo que conoceremos sus verdaderos siervos, no porque hagan señales bonitas, no porque hablen bonito, por el fruto los conoceréis. Hay gente que te puede hacer incluso señales, dice la palabra del Señor. Pero en el día del juicio Dios le dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Señor, pero en tu nombre profetizamos. Señor, pero en tu nombre hicimos tal cosa. Nunca te conocí. El fruto, ¿qué es lo que, el rastro que va dejando detrás? ¿Cuál es la evidencia? Es una persona de testimonio. ¿Dónde se congrega? Obedece la palabra del Señor. Ha mostrado que en su vida sigue los pasos del Señor. Entonces David consultó al Señor y obedeció al Señor. El Señor le confirmó: ve, actúa, que yo te los voy a entregar. Y David recuperó a todo el pueblo. David recuperó a todas sus mujeres y todo lo demás. Voy a terminar y quiero preguntarles lo siguiente. Hasta ahí, otro alivio para David. Repita conmigo: otro alivio. Otro alivio para David. Ahora bien, yo quiero que usted analice lo siguiente. Mientras David estaba recuperando a sus mujeres, a toda su familia, todas sus propiedades, pasó algo. ¿Ustedes recuerdan de dónde Dios lo sacó? ¿De dónde los príncipes de los filisteos dijeron: sáquenme a David de ahí? En esa batalla, dice la Biblia, pelearon ellos contra Israel, y en esa precisa batalla murió el rey Saúl. Analice ahora lo siguiente. Ese era el plan del diablo. ¿Qué hubiera pasado con el propósito de Dios en David si David hubiese peleado del lado de los filisteos en la batalla donde muere el rey de Israel? ¿Qué hubiera pasado con David? ¿Usted cree que se iba a cumplir el propósito de Dios? ¿Usted cree que el pueblo le iba a ungir después como rey? No, no creo. Ahí se hubiera estropeado literalmente el propósito de Dios. Y ese era el plan del diablo para con David. Pero Satanás no va a hacer lo que le da la gana en tu vida, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Dios es el que te acompaña en medio de las pruebas y de las dificultades. Y Dios no permitió que la situación se saliera del control de él. Del control de David se salió, por supuesto. David no tenía forma humanamente de salirse de ese rebú. Pero de los rebuses que yo no me puedo sacar, Jehová sí me puede sacar. Entonces concluyo diciendo lo siguiente: a veces las situaciones difíciles nos hacen creer Jehová está muy lejos. A veces las situaciones complicadas nos hacen pensar, pero Dios se ha olvidado de mí, se ha olvidado de esa situación. Y no es así. Yo quiero que usted se lleve conmigo esta mañana esta palabra. Salmo 145, 18. Salmo 145, 18 dice: cercano está el Señor a los que invocan su nombre, a los que lo invocan de veras. Repito, cercano está el Señor a los que invocan su nombre, a los que lo invocan de veras. Entonces no es como el diablo dice que Dios está lejano. Entonces no es como el diablo dice que Dios se ha olvidado de ti. Entonces no es como Satanás quiere dejarte ver como que en tu vida todo está fuera de control. No, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe hasta dónde permite el fuego en tu vida. Te digo algo, sí, a veces pareciera que es como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo, por los dos lados.
Pero la realidad es que el que tiene el control de la hornilla es el Señor. Dios sabe cuándo le sube la candela. Sube el Señor al horno. Uy, a veces yo creo que, a veces humanamente uno dice, Jehová, pero me voy a quemar aquí adentro. Jehová, pero está fuerte. Pero el Señor sabe lo que está haciendo, porque algo está haciendo el Señor. Y Dios quiere que nosotros recordemos que Él está con nosotros en todo ese momento. David logró pasar por esa situación. Los filisteos mataron a Saúl. Murió también Jonatán. Y ya que no había razón para él seguirse escondiendo, dice la Biblia que David salió con sus valientes y volvió a su tierra. ¿Y sabe lo que hicieron en Hebrón? Los ancianos de Israel vinieron delante de él en Hebrón y lo ungieron como rey. Porque ya el pueblo sabía, aunque no había llegado el momento de la manifestación, aunque no había llegado el momento ya de hacerlo, por eso es importante esperar el tiempo de Dios. David sabía que iba a ser rey. David sabía que había sido ungido como rey. Samuel se lo había dicho. Pero todavía no había llegado el momento de la manifestación de que él fuera rey. Él no dijo, Saúl, quítate de ahí que yo fui ungido como rey. No, él esperó el tiempo de Dios. Y esperar el tiempo de Dios a veces es complicado porque ocurren todas estas cosas incómodas, pero ocurren con un propósito. Él esperó el tiempo del Señor. Él no fue y tomó la corona. Él no fue y la tomó. Yo soy el rey. No. Él esperó que Dios le colocara la corona. Él esperó que el pueblo y reconociera lo que Dios ya había tratado con él. La realidad es que todo el pueblo sabía que David iba a ser rey. Pero David no podía tomar ilegítimamente algo que le había sido dado por el rey legítimo de Israel, por Dios mismo. David esperó que Dios fuera el que hiciera lo que tenía que hacer. Hay cosas en mi vida donde Dios me pide que actúe. Hay momentos en mi vida que son tiempo de verbo, tiempo de actuar, tiempo de accionar. Y hay un tiempo donde Dios quiere que yo simplemente espere en obediencia a que Él haga lo que tiene que hacer. Cuando ya yo hice lo que humanamente se supone que yo tengo que hacer. Cuando ya no hay forma alguna de que por mis propias fuerzas yo haga lo que tenga que hacer, es el momento de esperar que sea el Señor que lo haga. David tuvo la mano de Saúl en su mano y nunca la tomó porque él tenía un alto respeto por la unción que Dios había derramado en Saúl. David en su pensamiento entendía, Jehová fue que lo ungió, Jehová fue que lo puso, Jehová es que lo tiene que quitar. Y así mismo pasó, fue Dios quien lo quitó. No fue él quien lo quitó, ni se desesperó. Pero para David fue muy difícil pasar por todas esas situaciones y mantenerse activo, mantenerse arriba, mantenerse perseverante, mantenerse creyendo que Dios lo acompañaba en medio de las pruebas. En esta mañana yo quiero decirte que Dios está con nosotros en medio de toda situación por la que estemos pasando, en medio de cualquier rechazo,